Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Hernández. Eh, este taller se llama Fundamentos de las Empresas Familiares. Vamos a tocar sobre este interesante tema. Estamos esperando ahorita unos segundos, se pueden ir conectando las personas en el Facebook o también en el Zoom. Este taller está organizado por CAMEX. Cualquier pregunta, consulta, lo hacemos al final para no interrumpir la clase y también la atención de todos. Bien, mi nombre es Gerson Hernández. Vamos a hablar sobre un poco de la historia de las empresas familiares, cómo se han originado, cuál es su estructura, cuál es su importancia en el tejido empresarial actual, tanto a nivel mundial como a nivel de Perú. Y también vamos a conocer otras cosas muy importantes sobre este tema que no se toca mucho, pero es una realidad muy, muy interesante. Bien, cualquier consulta que tengan la van apuntando y la vamos haciendo al final. Bien, vamos a continuar. Bien, como les dije, vamos a conocer un poquito de la historia de las empresas familiares, cómo nacieron, siempre han existido, es una creación nueva, es una creación antigua, cómo me puedo considerar yo empresa familiar, cómo sé si soy una empresa familiar, solo por trabajar con un familiar o tengo algún requisito adicional para considerarme un tipo de organización de este tipo. Vamos a conocer eso, ¿bien? También vamos a conocer casos reales de empresas nacionales, hablo de empresas familiares peruanas y también casos de empresas familiares globales con presencia internacional. Bien, hay muchos mitos con respecto a las empresas familiares y vamos a tratar de desmontar, de responder y por fin vamos a darle una respuesta a estos mitos para que sepan que las empresas familiares son unas organizaciones únicas en el tejido empresarial moderno. También vamos a conocer un poco de la situación actual, de cómo está compuesto las empresas familiares en el Perú, cómo están compuestas las empresas familiares en el mundo, cuál es el modelo organizacional más común dentro de este tipo de empresas, cuáles son sus fortalezas, es importantísimo, cuáles son sus retos, cuáles son los puntos de mejora, cuáles son sus puntos clave que han logrado el éxito a este tipo de negocio. Bien, vamos a continuar ahora, primero hablando sobre los fundamentos de las empresas familiares. Quiero que conozcan esto. Primero, un poquito de la historia de las empresas familiares. ¿De dónde nacen las empresas familiares? ¿Es una creación moderna, como les dije hace un momento? ¿O acaso es una creación antigua? ¿Se da a partir de la revolución industrial? Sí. La verdad es que, según como menciona Joseph Tapies, que es el catedrático del programa de empresas familiares en la Easy School de España, menciona que la historia de la familia, y hablando de esto, de la familia empresaria, es hablar de la historia de la humanidad. Siempre ha existido. Los negocios familiares, los emprendimientos entre miembros familiares existen desde épocas inmemorables, desde muchísimos años atrás, incluso hablando desde la parte en donde la humanidad no era civilizada y habían agricultores, recolectores, y se hacían los trueques. Entonces, desde esos tiempos existen los emprendimientos familiares, los emprendimientos realizados por miembros de una familia. Eso se ha visto, obviamente, evolucionar durante todo el tiempo, pero hay casos impresionantes de empresas familiares. Cuando hablamos de empresas familiares, es algo que muchas veces me dicen, ¿no? En los asesoramientos, en los talleres, Gerson, ¿es recomendable hacer negocio con familia? Me preguntan. Y es algo que tal vez muchos lo hemos escuchado, ¿no? Que no recomiendan que hagan negocios con familia porque al final puede terminar en un conflicto, pueden terminarse enemistando, entre otras cosas. Pero la realidad es diferente. La realidad es totalmente diferente. Y ahorita te lo voy a compartir. No te vayas, ¿bien? Un poquito. Quiero presentarte un poco de las empresas familiares que son parte de la historia. Hay un mito que dice que las empresas familiares pueden terminar enemistando a sus miembros familiares y al final fracasan. Ese mito dice que las empresas familiares son organizaciones que no tienen un tiempo de vida muy largo, o sea, terminan fracasando muy pronto. Pero la realidad, la verdad, es que sucede totalmente lo contrario.
totalmente lo contrario. Y ahorita te lo voy a explicar. Te voy a dar unos ejemplos de empresas familiares que son longevas. Por ejemplo, este es la Housing Onsen, que es un hotel que está ubicado en Komatsu, en Japón, y que fue fundado, ojo, que fue fundado en el año 718. 718. ¿Cuántos años tiene de funcionamiento? Más de 1200 años. Este hotel tiene funcionando 1200 años. Pero no solo tenemos el tiempo que viene funcionando este negocio, sino también que la familia que fundó la Housing Onsen en el año 718 es la familia actual que sigue manejando el negocio. Obviamente no es la primera generación. Hablamos de la generación actual, generación 46. Generación 46. Significa que este negocio ha pasado por múltiples generaciones, ha pasado por guerras, ha pasado por cambio de eras, de la era industrial a la era tecnológica, ha pasado por diferentes gobernantes, por diferentes situaciones sociopolíticas y aún así se ha mantenido en el tiempo. ¿Cómo logramos eso? Es decir, te das cuenta, tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto que tienes hoy en día, imagínatelo hoy 2020, imagínatelo 1000 años en el futuro. Es muy difícil, ¿verdad?, de imaginarnos, pero este tipo de negocios que llamamos empresas familiares longevas tienen una serie de principios, una serie de normas, de reglas, de filosofía que les permiten trascender en el tiempo, trascender al paso del tiempo. Bien, acá hay un caso más cercano en Latinoamérica, Hacienda Los Lingues, en Chile, fundado hace casi 500 años. Tenemos también Casa Bueso, fundada en el año 1880 en Honduras, pero obviamente tú miras, bueno, Gerson, estas son empresas familiares que ocurren en Japón, que ocurren en otros países que tal vez tienen una industrialización mayor a la peruana, pero no necesariamente. Ahorita te voy a dar unos casos muy, muy interesantes de empresas familiares peruanas, y te vas a sorprender con los datos que te voy a compartir en un momento, ¿bien? A las personas que se están conectando en el Facebook, buenas tardes a todos, buenas tardes Ruth, buenas tardes Carlos, buenas tardes González. Vamos a continuar. Empresas familiares peruanas. Hay algo muy interesante que vas a conocer hoy en día, pero las empresas familiares en el Perú son las que tienen mayor predominio, son las que más abundan, son las que son las más comunes organizaciones empresariales que hay en el Perú. Aunque muchas veces, como te digo, oímos la frase que dice no haz negocios con tu familia, la realidad es diferente. Te voy a dar unos ejemplos nada más, porque hay muchísimos más. Credicor, una de las empresas familiares más antiguas del Perú. Credicor es el conglomerado de la familia Los Romero, todos lo conocemos. Credicor es parte forman parte de este grupo, el BCP, forma parte Ranza, forma parte Alicor, forma parte todo el conglomerado financiero del BCP, es parte de este grupo familiar. Ahora, ustedes muchas veces se habla sobre estos empresarios que hoy en día tienen una cierta autoridad en el mundo empresarial, incluso con influencias políticas y sociales. Sin embargo, no se ve la historia que hay detrás de estas empresas. Este grupo familiar no empezó hace 10 años su historia. Este grupo familiar empezó en el año 1880, cuando llegó el patriarca del grupo Romero, a don Calixto Hernández Romero, llegó acá a Piura, y donde empezó un emprendimiento, como mencionan, vendiendo sombreros. Y desde ese tiempo han pasado ya actualmente la quinta generación. Es la quinta generación de la familia Romero que ya va manejando el negocio. Tenemos también a los Flores, este conglomerado textil que que exporta a más de 20 países prendas elaboradas con tela peruana. El grupo AGE de los añaños Gerí, este conglomerado también de bebidas no alcohólicas, hablamos de gaseosas, frugos, aguas minerales, aguas hidratantes, etcétera, que tienen presencia actualmente en más de 20 países. Cruz del Sur,
esta empresa de transportes nacional e internacional por vía terrestre de los Ibarcerna. Tenemos al Grupo Gloria de los Rodríguez Banda, es un conglomerado también ya es una industria, prácticamente son los líderes del mercado, el grupo Gloria, la Ibérica, pero así como estas hay muchas más. Está Tailoy, está Empanadas Paulistas, está la empresa, el grupo Wong, que también es una empresa familiar. Hay diferentes empresas familiares, el grupo Bata. Generalmente las vemos en todos lados, las vemos en centros comerciales, las vemos en las principales avenidas de nuestras ciudades, las vemos en diferentes lugares, pero lo que no sabemos es que todos estos negocios fueron hechos por un grupo familiar, por miembros de una familia. Y si bien acá les estoy mencionando negocios grandes, por así decirlo, negocios de un desarrollo empresarial más de un alto nivel, por ejemplo, pero también hay las microempresas, las pequeñas empresas, que también son fundadas por miembros de la familia. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿bien? ¿Cómo definimos a la empresa familiar? Esa es la principal pregunta antes de continuar. ¿Por qué yo me podría llamar empresa familiar? ¿Me conviene ser una empresa familiar? ¿Me conviene hacer negocios con mi familia? ¿Me conviene hacer negocios con mi hermano? ¿Me conviene hacer negocios con mis padres, con mis hijos, con mis sobrinos? ¿Es conveniente? Primero quiero que definamos lo que es una empresa familiar. Bien, primer punto, la propiedad es controlada por una o más familias. ¿Qué significa la propiedad? Muchas veces los empresarios a los cuales asesoro en los talleres me comentan, ¿qué significa propiedad? Significa que tú tienes que ser propietario, es decir, dueño del negocio. Es decir, si un negocio, hablemos de un taller de metalmecánica, ¿correcto? Estaba trabajando con un taller de metalmecánica en Los Olivos, en donde la propiedad era del papá, era del fundador, ¿correcto? Pero también trabajaba la esposa y trabajaban las tres hijas, ¿bien? Pero esto es una empresa familiar, por así decirlo. La verdad, se dice que es una empresa de trabajo familiar, pero no es una empresa familiar, porque el único propietario de esa empresa, ¿quién es? ¿Las hijas? ¿La esposa? No, el fundador, el patriarca, el papá, por ejemplo, por así decirlo. Él es el único propietario de la empresa. Entonces, no está controlada por una o más familias. Cuando hablamos de una empresa familiar, si hablamos de que, por ejemplo, papá y mamá son socios, o los hijos tienen cierta participación, o ya se sabe que los hijos van a tener en el futuro el derecho a las acciones, a la propiedad de la empresa. Entonces, primer punto, la propiedad es controlada por una o más familia. La toma de decisión está en una o más familia. Hay un segundo elemento. Algunos miembros de esta familia trabajan dentro de la empresa. Por ejemplo, te hablaba del taller de metalmecánica. El papá hoy en día ya no se dedica al trabajo operativo, pero está en la parte gerencial, y las hijas están en la parte, varias de las hijas estudiaron ingeniería, otra economía, y están en la parte operativa y están en la parte comercial. Entonces, por este factor podría considerarse que son una empresa familiar, porque varios de los miembros están trabajando dentro de la empresa familiar. Ahora, siempre me preguntan, y esto es algo importante que ustedes lo deben saber, si es que en algún momento son parte o han trabajado para una empresa familiar o quieren emprender con su familia. Es diferente, ojo, es diferente ser una empresa familiar a ser una familia empresaria. Son dos cosas muy diferentes, empresa familiar y familia empresaria. ¿Cuál es la diferencia, Gerson? Me preguntarás. ¿No es lo mismo empresa familiar y familia empresaria? No, no es lo mismo. Una empresa familiar se puede decir como algo estacional, es decir, tenemos una necesidad, tenemos un interés de hacer un negocio, un emprendimiento, sea por planificación o sea, vuelvo a repetirlo, por necesidad, y la familia se une para hacer ese negocio. Emprenden, son propietarios del negocio, la familia trabaja en el negocio, pero eso no lo convierte en una familia empresaria. ¿Qué entonces diferencia la familia empresaria de una empresa familiar? Lo siguiente, apúntalo. Se desea perpetuar en el tiempo la obra del fundador. Se desea que el negocio continúe
en el tiempo, que las siguientes generaciones lo sigan manejando, que el negocio siga en el futuro, no solo cuando los fundadores estén, sino en la siguiente generación también tenga el relevo de liderazgo. Esto es el punto más importante. Hay una visión compartida de la familia, ojo, de la familia, porque acá se desea perpetuar, no solo hablo del fundador o de los fundadores, sino también hablo del grupo familiar. El grupo familiar quiere que el negocio esté en el futuro funcionando. Entonces, si hay ese deseo, este objetivo común, esa visión compartida del negocio hacia el futuro, ya se va convirtiendo en una familia empresaria. Bien, entonces el tercer punto es crear una visión compartida. Vamos a continuar. Bien, a ver. Si tienen algún comentario lo pueden ir haciendo, ¿correcto? Situación actual de las empresas familiares en el Perú. ¿Cómo están compuestas? ¿Cuál es la importancia que tienen? El Perú es un país, a diferencia de Japón, a diferencia del viejo continente, Europa, es un país en donde la democracia, la parte en donde obtuvimos la independencia, no ha sido hace más de 200 años. Recién vamos a cumplir el bicentenario de la independencia. Significa que nuestras empresas familiares no son muy antiguas, como las que les he mencionado, como el hotel, el Coaching Onsen, que tiene más de 1200 años funcionando. No es tan antigua como otras empresas que en Japón es el país donde hay más empresas familiares longevas. Se dice que en Japón hay en total 25 empresas familiares que tienen más de 1000 años cada una. Hay más de 2000 empresas familiares que tienen más de 500 años y hay más de 20.000 empresas familiares que tienen más de 100 años funcionando. Y lo más interesante, como le mencioné, es que siguen en manos de la misma familia. ¿Por qué siguen en manos de la misma familia? Por el punto anterior que te mencioné. Hay una visión compartida del grupo familiar con respecto al negocio, con respecto al futuro de la continuidad del negocio. ¿Quieren continuar el negocio de la familia? ¿O prefieren venderlo? ¿O prefieren cerrarlo? ¿O prefieren repartirlo? ¿Cuál es la visión de la empresa? Y con respecto, obviamente, a la familia, ¿no? Y esto es el dato que te quería compartir. En el Perú, ojo, en el Perú, el 90% de empresas son de propiedad familiar. Esto es algo sorprendente. Es decir, 9 de cada 10 empresas son manejados por una familia. Desde pequeños negocios como bodegas, como salones de belleza, por ejemplo, el salón de belleza Motivos Spa, eh, ellos están formados por una pareja de esposos. Daisy y Paul son los fundadores. O empresas de restaurantes, por ejemplo, Rústica, que tienen más de 70 locales y Mauricio Descanseco con sus hermanos y primos forman parte de este negocio familiar, aparte de los colaboradores que no son familiares. Hasta grandes industrias como Minas Buenaventura, hablamos de un negocio grande, como Faber-Castell, como Ensal, como Tailoy, como las que les he mencionado. O sea, hablamos de una cantidad enorme de negocios que son hechos por la familia. Entonces, el mito que dicen no se debe hacer negocio con familia está errado. Porque la verdad, la realidad es que sí se hacen negocios con la familia. El punto correcto al cual debemos enfocarnos no es si hacemos o no hacemos negocio con la familia, es cómo hacemos negocio con la familia. ¿Cuál es la forma correcta para hacer un negocio con la familia? ¿Para qué? Para que conflictos internos no terminen impactando negativamente en el negocio. Los negocios familiares exitosos, los que logran la continuidad en el tiempo, son los que han logrado este equilibrio. Y vamos a llegar ahí, no te preocupes, vamos a llegar ahí. Otro dato interesante, hablamos de más de 700.000 empresas en el Perú. Y incluso hay muchas más, porque no estamos contando el sector informal, el pequeño sector informal de los microempresarios, en donde hay muchísimos negocios familiares, en donde tanto la mamá, el papá, los hijos, los entre hermanos hacen pequeños negocios para salir adelante. La pandemia ha demostrado eso, ha hecho
relucir ese tipo de emprendimientos, las familias como una forma de buscarse el pan de cada día, de buscar sobrepasar esta situación, han hecho pequeños emprendimientos, desde venta de ropa hasta venta de comida. Dan mucho empleo, dan mucho trabajo. Posiblemente tú has trabajado alguna vez en una empresa familiar. Tú has tenido por lo menos un puesto alguna vez en una empresa familiar. Y tal vez te has dado cuenta, dependiendo del tamaño de la empresa familiar, cuán diferente es el manejo. Hay empresas familiares, hay una correlación, ¿correcto? Mientras más grande es la empresa, hay un mayor orden, una mayor profesionalización, por así decirlo. ¿Cómo es eso? Si te vas a una empresa familiar pequeña y tú ingresas a un puesto laboral, te vas a dar cuenta que el manejo puede ser muy empírico a veces, hay muchos cruces familiares dentro del negocio. Sin embargo, mientras vas ingresando a empresas mucho más grandes, de nivel más desarrollados y aún así familiares, pero más profesionalizadas, te vas dando cuenta que son más corporativas, que tienen más procedimientos, más procesos establecidos. Pero no significa que dejen de ser empresas familiares, al final lo son. Y aportan a la creación de riqueza. Las empresas familiares aportan a la creación de riqueza del Perú, de las personas. Las familias que se unen para hacer negocio lo hacen porque buscan salir adelante, porque buscan la supervivencia de su familia, porque buscan darle un mejor futuro a sus hijos, un mejor futuro, labrarse un mejor futuro actualmente. Entonces, ¿son importantes las empresas familiares para el Perú? ¿Ustedes qué piensan? Ahora que conoces estos datos, ¿serías parte de una empresa familiar? ¿Te gustaría aportar a la creación de riqueza, ser parte de las empresas que dan trabajo a más peruanos? Es una pregunta que cada uno nos tenemos que hacer, pero ya sabemos cuál es la importancia de este modelo de negocio. No es una empresa familiar. Antes de los 80 se veían como negocios informales, como negocios que tenían poco tiempo de vida y como negocios que no eran rentables, como negocios que no tenían ganancia. Pero la realidad y los hechos, los datos, nos han demostrado que las empresas familiares son los negocios que tienen mayor tiempo de vida, son los que duran más hablando operativamente. Ya te he mostrado algunos casos de empresas familiares que tienen más de 1000 años. Acá en el Perú no pasan de los 200 años porque, como te digo, las empresas familiares más antiguas son los Romero y los Brescia Caferata, el grupo Breca también, que llegó casi al mismo tiempo que los Romeros, llegaron muy, muy cerca, de 1880 a 1890. Pero después de estas empresas familiares no tenemos más de mucho más tiempo. Pero el que duran poco es un mito. De que no son rentables también es un mito. Ya sabemos que crean riqueza, que aportan a la creación del PBI. Sin embargo, también son las más rentables. Un estudio hecho en el año 2018 de las empresas familiares que cotizan, ojo, que cotizan en bolsa, porque hay empresas familiares que cotizan en bolsa, se demostró que son más rentables que las empresas no familiares que cotizan en bolsa. Entonces, las empresas familiares que cotizaban en la bolsa de valores tenían mayor rentabilidad que las que no eran familiares y que también cotizaban en el mismo lugar. Entonces, se demuestra que son más rentables. ¿Bien? Y fracasan continuamente. Ese es un dato que ahorita vamos a ver. Porque sí, hay un dato muy, muy, muy impactante que debes saber. No lo he puesto acá, pero te lo voy a decir. Si bien el 90% de las empresas en el Perú son familiares, son de propiedad de una o más familias, solo, ojo, solo el 5% de estas logra llegar a la tercera generación. Escuchaste bien, solo el 5%. Significa, de cada 100 empresas familiares, solo 5 empresas logran llegar a la tercera generación. ¿Qué significa? Hubo un momento en donde unos fundadores, puede ser hombre, mujer, papá o mamá, crearon el negocio, crearon, por ejemplo, un restaurante, crearon un restaurante como Carnívoro, por ejemplo, hamburguesería Carnívoro, de mi amigo Roberto y también que trabaja con su hermano. Ellos crearon este negocio, pasaron 20 años, ya personas mayores, porque lo empezaron a los 30, 40 años, deciden
dejarlo a los hijos lo continúan, los hijos continúan el negocio de carnívoro, ya lo logran expandir no solo a nivel nacional, sino internacional, pasan 20 años más y llega la tercera generación, es decir, los nietos de los fundadores. Y, como te digo, el 95% de empresas se queda ahí, se queda en la segunda generación, terminan fracasando, desapareciendo del mapa. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntarás? ¿Por qué Gerson, si dan mucho empleo, son las más predominantes en la estructura empresarial, son creadoras de riqueza, ¿por qué desaparecen? Ahí vamos a llegar. Ahí te voy a compartir estos datos impactantes que debes saber y que si eres parte de una empresa familiar, también es importante que los conozcas, ¿bien? Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chira. Vayan dejando sus comentarios para el final. Bien. Importancia de las empresas familiares en todo el mundo. No solo es en el Perú. Las empresas familiares no son predominantes acá en nuestro país. No creas que porque somos un país informal comparado a otros países de la región, comparado a Chile, a Brasil, Argentina, Colombia, somos un país con mucha informalidad. Ustedes lo saben, cerca del 60% o el 70% de nuestro tejido empresarial es informal. Pero eso no hace que te conviertas o no te conviertas en una empresa familiar. Son otros factores, como ya les comenté, pero mira, te voy a comentar aquí de algunos países, nada más. En Estados Unidos, por ejemplo, el 96% de empresas son de propiedad familiar. En Suiza, el 69%. En Italia, ojo, Italia y Japón son de los países donde hay muchas empresas familiares. Casi el 99% del tejido empresarial que hay en esos países es de propiedad familiar, es de una familia. Correcto, tenemos España, Portugal, donde también pasan el 70%, Chile, en donde baja es un porcentaje, acá en Perú, como ya te he dicho, está entre el 90% de las empresas familiares, y te voy a dar unos ejemplos, las 5 más grandes empresas familiares del mundo. Hablo en tamaño empresarial, ¿correcto? No en tiempo de vida, como ya te mencioné cuáles son las más antiguas, ¿no? La Houchin-Housen, Casabueso, acá en Perú el Grupo Romero, el Grupo Breca, que son dueños del BBVA, que son dueños de Minsur, que son dueños de la clínica Javier Prado, de las AFP. Mira, acá te presento algunas empresas. La Walmart, de los Walton, que fue creado hace más de 50 años, en el 62. Es un grupo minorista tipo Metro, tipo WOM. Principalmente están en Estados Unidos, pero también tienen presencia en diferentes partes del mundo. La Ford Motor Company, de los Ford, que fue creado hace más de 100 años. Esta empresa productora de automóviles es un conglomerado importante con una marca posicionada en el mundo. El grupo Samsung, el creador de tus televisores, el creador de las lavadoras, el creador de cocinas, el creador de toda una línea de electrodomésticos actuales, porque antes se dedicaban a otros rubros también, es de los Lee, que fue creado casi en 1938, es un conglomerado. LG Corporation también, muy parecido al grupo Samsung, fue creado en el 52. Carrefour, que es muy parecido al Walmart, y hay muchísimos más. Huawei, la marca de celulares, también es un conglomerado familiar. Alibaba también es un conglomerado familiar. Están en todas partes del mundo. Bien, esto es un poquito para que conozcas que las empresas familiares no son una cuestión informal, que las empresas familiares no son una cuestión en donde te metes porque no hay otra opción. Hacer una empresa familiar es crear un negocio que tiene un potencial enorme, si es que sabes hacerlo bien, porque hasta este momento te estoy dando los datos, pero recuerda que hay algo impactante, que ya lo mencioné. El nivel de supervivencia de las empresas familiares es bajo, es bajísimo. Solo el 5% de estas logran pasar a la tercera generación y solo el 20% llega a la segunda generación. Terminan fracasando muchas de ellas, desapareciendo, pero no, ojo, pero no terminan fracasando por el negocio. Obviamente hay negocios que por temas competitivos, temas del mercado, cierran sus operaciones, pero el dato real de por qué fracasan o desaparecen los negocios familiares tiene que ver con otros factores que te los voy a compartir, no te preocupes, te los voy a compartir, ¿bien? Vamos a continuar. Si tienen consultas, vayan haciéndolos. ¿Por qué fracasan las empresas familiares?
¿Por qué desaparecen si son predominantes en el mundo, si son más rentables que otros tipos de organizaciones empresariales? Porque en las empresas familiares ocurre algo sumamente interesante. En una empresa que no es familiar, hablamos de un negocio, ¿correcto? Hablamos de una empresa nada más, en donde tú tienes una función, tienes un puesto laboral y cumples tus funciones. Si lo haces bien, te pagan, te renuevan contratos y asciendes, continúas en la empresa y ya está. En cambio, en una empresa familiar no solo tienes un puesto, o sea, no solo cumples una labor en la empresa, sino también cumples una labor en la familia. Significa que en una empresa familiar no solo no hay un mundo empresarial, sino hay otro mundo de la familia. Son dos mundos, familia y empresa, que se chocan, se mezclan y generan una serie de conflictos, una serie de cosas interesantes que ahorita te las voy a mencionar. Unos estudiosos de Harvard, Davis y Tayuri, investigaron miles de empresas familiares en los años 80, 90 y descubrieron los atributos ambivalentes. ¿Qué significa esto? Atributos son elementos, ambivalentes, elementos confusos, elementos que tienen al mismo tiempo dos significados. Dos significados. Es como que tú lo ves color negro, pero otro lo ve color blanco. Y así es como eso es lo que significa ambivalente. Te lo voy a dar ahorita, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Vemos por un lado una persona seria y otra persona feliz. Eso es lo que pasa en las empresas familiares. Como se choca el mundo de la familia y se choca el mundo de la empresa y terminan mezclándose, se crean una serie de atributos ambivalentes, que son características inherentes a las empresas familiares. Tanto ojo, tanto positivas como negativas. Eso es lo interesante, eso es lo impactante, porque estos atributos generan fortalezas, generan cosas buenas para la empresa familiar, pero al mismo tiempo generan cosas negativas, al mismo tiempo generan problemas, generan una serie de conflictos, son beneficiosos y perjudiciales al mismo tiempo. Entonces hablamos de dos mundos que están mezclándose y que generan ventajas y desventajas. ¿Pero por qué? Porque hay una superposición de roles. Eso te lo voy a explicar en otro taller. Es un tema muy amplio, los roles dentro de las empresas familiares, qué rol cumplimos en la empresa, qué rol cumplimos en la familia, cómo podemos equilibrar. Pero tienes que entender que el punto básico es que en una empresa familiar terminan mezclándose dos mundos opuestos, ¿ok? Dos mundos opuestos. Lo bueno sería que la familia sea igual que la empresa, pero no es así. La empresa y la familia nunca va a ser igual. Los negocios y la familia nunca van a ser igual. ¿Por qué? El negocio, ¿en qué piensa? Todos los que tienen negocios lo saben. Pensamos en un resultado, pensamos en ingresos, pensamos en competencia, pensamos en competitividad, en innovación, pensamos en una formalidad en el negocio. Pero ¿cómo pensamos dentro de nuestra familia? ¿Cómo piensan ustedes dentro de su familia? ¿Hay competencia dentro de su familia? No. En su familia hay unión. En su familia hay unidad. En su familia hay compromiso, hay amor, hay afecto. Hay amor para todos por igual. En cambio, en la empresa no hay amor para todos por igual. En la empresa hay meritocracia. Si tú haces bien tu trabajo, continúas. Si no haces bien tu trabajo, te despiden. En la familia, si te portas bien, no te despiden de la familia, ¿verdad? No te dicen el próximo mes ya no vas a ser parte de la familia, ¿verdad? Nadie puede despedirse de su familia. Entonces, esta mezcla de mundos opuestos, familiares y empresariales, crean estos atributos ambivalentes, que crean al final conflictos. Y son esos conflictos los que terminan haciendo desaparecer a los negocios familiares. La mayoría de empresas familiares no terminan fracasando por temas del negocio. La mayoría de empresas familiares terminan desapareciendo por la misma familia, por la misma familia. He visto negocios familiares muy prósperos, pero con grandes problemas internos familiares. Y hoy vamos a llegar a algunos ejemplos, no se preocupen, ahorita te voy a pasar ejemplos de reales que están pasando hoy en día sobre empresas familiares que han crecido empresarialmente, pero están con una serie de conflictos internos dentro de la familia. Bien, te voy a pasar acá. Primero, antes de llegar ahí, quiero que conozcas un poco las fortalezas, porque ya te hablé
que las empresas familiares son dos mundos, ¿verdad? Es la fusión de dos mundos opuestos, familiares y empresariales, pero que crean cosas buenas y cosas negativas al mismo tiempo. Vamos a hablar de las cosas positivas, de las fortalezas de la empresa familiar. Primero, hay una visión. En una empresa familiar hay una visión a más largo plazo. Hay un sueño de los fundadores, un sueño de crear un negocio que dé sustento a la familia en el futuro. En cambio, en un negocio que no es familiar, se hace un negocio por un mérito, por un resultado a corto, mediano, largo plazo. Y quedó ahí, ¿no? Si venden la empresa o se cierra la empresa o se pelean los socios, el negocio queda ahí. En cambio, en una empresa familiar, la visión de a futuro es mucho más amplia. Los negocios que no son familiares, ustedes lo saben, en planificación estratégica, te hacen trabajar lo que es la visión, ¿verdad? La visión y la misión. Y una visión de una empresa no familiar te dicen que generalmente debe ser qué es lo que quieres ser, ¿verdad? ¿En qué te quieres convertir? ¿En dónde quieres estar de aquí a 5 años? ¿Correcto? Eso es una visión de una empresa no familiar. Sin embargo, una visión de una empresa familiar, de una familia empresaria, no tiene un tiempo de vida de 5 años, tiene un tiempo mucho mayor. En una empresa familiar profesional, no mira qué va a pasar de aquí a 5 años, sino mira qué va a pasar de aquí a la siguiente generación. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en los próximos 10 o 20 años con la familia? Te doy un ejemplo de una creación de visión impactante que a mí me sorprende, de la empresa familiar Mitsui. Todos la conocemos, es este concesionario de auto Toyota, Hyundai. Mitsui es una familia empresaria de Japón y que ellos hacen una planificación estratégica con una visión, ojo, de lo que va a pasar de hoy a 250 años en adelante. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí a 5, 6, 7 generaciones en el futuro? Se proyectan a lo que va a pasar en el futuro, pero una proyección impresionante, ¿no? Bien larga. ¿Ustedes pueden hacer eso? Por supuesto que pueden hacerlo, por supuesto. Bien, lo que están preguntando, vayan preguntando, al final vamos a ir respondiendo, ¿bien? Sonia, puedes colocar tus preguntas, al final voy a ir a responderla, ¿bien? Primer punto, entonces, hay una visión a más largo plazo. Compromiso. Cuando tú trabajas en una empresa que no es familiar, tu nivel de compromiso es lo aceptable. Cumples tus funciones, haces tu trabajo, llegas a la hora, te esfuerzas, también das más de la cuenta, te pagan por eso y así continúas. Pero matarías por la empresa, te sacarías y te pondrías la camiseta todos los días por la empresa, te levantarías, serías el primero en llegar y el último en irte a la empresa. Algunos posiblemente sí lo hagan, pero la gran mayoría lo pensarían dos veces. ¿Por qué? Porque es un negocio de alguien más. Pero en la empresa familiar hay un compromiso mayor, más alto, porque los miembros familiares, este negocio no es de alguien más, es un negocio de ellos. Entonces tienen mayor involucramiento, hay un mayor sacrificio y también eso genera una menor rotación de personal, ya que el miembro familiar está mucho más tiempo, está más comprometido con el negocio. Hay un mayor compromiso. 3, relaciones. Acá hablamos de una relación de confianza, de afecto, de compromiso entre miembros familiares que se conocen. Estaba trabajando con una empresa familiar que se dedica a lo que es el retail tipo Tambo, tipo Grupo Vega, y me comentaba la fundadora que ella había empezado el negocio sola, pero ya había incorporado a sus dos hermanas al negocio y todavía no les daba acciones, o correcto, no les daba propiedad, pero ya sus hermanas estaban trabajando de manera operativa en el negocio y que a su hermana, a sus hermanas la habían puesto de caja, o sea, encargada, administradora y de caja de cada uno de esos puntos. Yo le pregunto por qué. ¿Por qué pones a tu hermana de caja? Y ella me dijo algo muy interesante. Porque confío en ellas. Porque sé que ellas no me van a robar, porque sé que ellas no me van a esconder nada y sobre todo porque las conozco. Entonces, hay una relación mucho más cercana entre miembros familiares de una empresa familiar que miembros que no se conocen en una empresa no familiar. Cuarto punto, la continuidad del negocio. En una empresa familiar, generalmente, como te mencioné,
todo lo que se hace, las estrategias, las políticas, los productos y todo lo que eso concierne, se hace pensando en que el negocio no desaparezca el próximo año, que continúe. Hoy te voy a mostrar algunos ejemplos de empresas familiares que han logrado transformarse en épocas de pandemia. Por ejemplo, nuestros amigos de Baby Modas, que ellos elaboran todo lo que son productos para niños, prendas textiles para niños, en épocas de pandemia se dedicaron a elaborar mascarillas de tela con marca Baby Modas. Son empresas que no porque hay una situación de crisis cerramos la empresa y nos vamos. No funciona así. Las empresas familiares, si viene una situación difícil, buscan la manera de continuar, porque no solo es un negocio, sino hay una familia que está detrás de ese negocio, una familia que come de ese negocio. Entonces, hay un sentido de continuidad mayor. Y por último, las decisiones. En una empresa que no es familiar, una empresa corporativa, ¿cómo se toman las decisiones? Todos en algún momento hemos trabajado en grandes empresas y sabemos que para tomar ciertas decisiones, sobre todo que incluyan presupuestos, tiene que pasar por varias áreas, ¿verdad? Por varios vistos buenos. El jefe, el gerente financiero, etcétera. Hay todo, incluso se podría llamar una burocracia, ¿no? En cambio, en una empresa familiar, como a veces hablamos que los fundadores también son parte operativa del negocio y también son los únicos dueños del negocio a veces, las decisiones se toman súper rápido. Entonces, si quieren hacer algo y muchas veces los emprendedores familiares, más que conocimiento, tienen olfato, como dicen, ¿no? Olfato en los negocios. Entonces, captan una oportunidad, la piensan rápido, evalúan los pros y los contras y si parece viable, toman la decisión y actúan. Entonces, estas son algunas fortalezas de las empresas familiares. Bien, ahora, ¿todo es fortaleza en las empresas familiares? No, porque recuerda, son dos mundos, familia y empresa, que se chocan y que crean fortalezas y debilidades, ventajas y desventajas al mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿Cuáles son las desventajas de una empresa familiar? Ahorita te voy a compartir. Retos, retos de la empresa familiar. Acá hay solo algunos, correcto, no están todos, hay más, te lo voy a mencionar ahorita. Primero, hay una superposición de roles empresariales y familiares. ¿Qué significa esto? Ya lo he mencionado hace un momento, los roles empresariales y familiares, se chocan dos mundos, familia y empresa, y esto es lo interesante, se crean de 7 a 13 roles distintos. 7 a 13 roles distintos. Tú dirás, Gerson, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es un rol? Por ejemplo, tú trabajas en una empresa que no es familiar, ¿qué rol cumples? El rol de trabajador, ¿verdad? De empleado, de colaborador. Cumples tu función y nada más. Pero en la empresa, por ejemplo, un trabajador puede ser también miembro de la familia, o sea, un trabajador y miembro de la familia. Ahí ya se crea un segundo rol. Pero hay otros roles que no solo hay trabajador que es miembro de la familia, sino también es propietario del negocio, es dueño, tiene acciones del negocio. Ahí hablamos de 3 roles, pero en su conjunto se crean de 7 a 13 roles distintos. Es por eso que hay una complejidad a la hora de tener conversaciones dentro de la empresa familiar, porque se confunden los roles. Cuando debemos ser colaboradores, nos comportamos como familia. Cuando debemos ser familia, nos comportamos como jefes. Cuando debemos ser empleados, nos comportamos como dueños del negocio. Entonces vamos mezclando y vamos generando conflictos dentro de las conversaciones que tenemos con nuestros familiares. Segundo, la autocracia. Esto es, los dos que vienen son importantísimos, la autocracia y el nepotismo. La autocracia es un sistema de gobierno en donde una sola persona tiene el poder total. Esto es algo muy característico de las empresas familiares que recién están empezando o que no han logrado profesionalizarse, no han logrado delegar, no han logrado crecer organizacionalmente. Y hablamos de en donde el fundador que inició el negocio sigue siendo, hasta el día de hoy, han pasado 10 años y sigue siendo el único dueño de todo, el único que toma decisiones, el único que tiene la última palabra, a pesar de que la familia ya trabaja en el negocio, a pesar de que los hijos o la esposa o los hermanos trabajan en el negocio. El fundador sigue siendo el rey, por así decirlo, ¿no? La autocracia es un mal también.
Al inicio podría haber sido bueno porque el emprendedor, el fundador, fue una persona que necesitó gran esfuerzo, bastante tiempo, sacrificio y creó prácticamente de la nada, de cero, un negocio exitoso, un negocio que funciona. Pero llega un momento en donde hay que delegar, ¿correcto? Si no, no vas a crecer. El nepotismo es otro pecado que cometen las empresas familiares. Es ceder puestos o premios a una persona por el simple hecho de ser familia. Es decir, yo te contrato porque eres mi hermano. Yo te doy trabajo porque eres mi sobrino. Yo te doy un puesto laboral y un sueldo porque eres mi hija o mi hijo o porque eres mi esposa. Eso se ocurre mucho en las empresas familiares y no me van a dejar mentir, todo lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que a veces hay un miembro de la familia que ocupa un puesto directivo en una empresa, pero no está preparado, no tiene las capacidades, no tiene las habilidades, no tiene los estudios, no tiene la madera para ese puesto. Hay personas que tienen rangos incluso jerárquicos menos, pero que son mejores que esa persona. Pero por el simple hecho de ser familia, él está ahí, él está ocupando ese puesto. Y eso es un error de muchas empresas familiares, dar puestos, dar premios por el simple hecho de que es un familiar. ¿Qué más? Falta de planificación de la sucesión. Ya les había mencionado este dato impactante, que solo el 5% de las empresas familiares logran llegar a la tercera generación. Es un dato terrible, pero es real, real. ¿Pero por qué? Ya les he mencionado que los conflictos familiares terminan afectando negativamente al negocio. Pero, ¿qué podemos hacer para que conflictos, cosas internas, cosas familiares no hagan desaparecer el negocio? Tenemos que planificar nuestra sucesión. Es decir, ¿cómo vamos a hacer, cómo es el proceso para ceder el liderazgo, para ceder el timón del barco, para entregar el relevo a la siguiente generación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Generalmente las empresas que desaparecen no tienen una planificación de la sucesión, no hay un proceso para cuidar. Un buen proceso de planificación de la sucesión nos ayuda a mantener las operaciones del negocio continuando, o sea, el negocio continúa y se mantiene la armonía de la familia. Es decir, los dos sistemas, empresa y familia, no se terminan deteriorando. Si no hay una planificación, generalmente pasa lo opuesto. Se terminan peleando y la empresa desaparece y la familia se desune. Y por último, hay una resistencia al cambio y a la profesionalización. ¿Qué significa? Los fundadores de empresas familiares, sobre todo las empresas que están todavía en primera generación, es decir, que tienen 10, 20 años y todavía los hijos tal vez han trabajado en el negocio, pero no están implicados, no están comprometidos, y el papá tal vez tiene una experiencia exitosa, y piensa que el futuro va a seguir siendo exitoso. Piensa que lo que ha funcionado en el pasado seguirá funcionando en el futuro. Entonces se resisten al cambio, no quieren hacer invertir en innovación. Y por último, la profesionalización, que es prácticamente tener orden, tener control, tener una supervisión constante de las operaciones del negocio, o también como lo llamaban el accountability, que es rendir cuentas. A los empresarios familiares no les gusta rendir cuentas, sobre todo a los que tienen el poder. ¿Por qué? Porque no es que sea malo, sino es que así se creó el negocio. Ellos crearon el negocio de la nada. Entonces, desde el inicio no tuvieron que rendirle cuenta a nadie. Y ya cuando llega un momento, si no se rinde cuentas, el negocio no avanza. Entonces tienen que tomar ese paso. Las empresas familiares que cometen estos errores y no los cambian en su debido momento, son parte de esa terrible estadística del 90% de empresas familiares que desaparecen. Bien, te recomiendo que veas sobre esto para que si eres parte de una empresa familiar o conoces a alguien de una empresa familiar, te des consejos y tal vez no sea parte de esa gran masa de desaparición. Eh, todos estos atributos ambivalentes, todos estos conflictos, todas estas fortalezas y debilidades trampas, crean trampas en donde todas las empresas familiares hemos pasado alguna vez. Todas las empresas familiares. Te voy a decir cuáles son. Primero, confundir la propiedad con la capacidad para dirigir. A veces no entienden lo que significa esto, pero imagina
un negocio familiar que tiene 20, 30 años en el mercado, el fundador o los fundadores, papá, mamá, ya están por retirarse del negocio, se quieren retirar del negocio y quieren dejar el liderazgo, quieren dejar la gerencia general a la siguiente generación. ¿Quién es la opción obvia? Los hijos, el hijo mayor posiblemente, pero los dueños, sin pensarlo mucho, lo dejan a los hijos mayores, al hijo mayor, pero sin tener en cuenta si ese hijo mayor tiene la capacidad para dirigir correcto el negocio. Él va a ser heredero del negocio, por ley, ya que hay acciones. Las acciones, cuando una persona fallece o cuando una persona deja el negocio, quedan estas acciones como herencia a los hijos. Entonces, por ley, el hijo o los hijos van a ser herederos, pero que sean herederos no significa, ojo, no significa que sean capaces para liderar el negocio en el futuro. Hay casos que sí, no digo que no todos, pero hay casos que sí, que los hijos tienen una preparación. La siguiente generación está implicada, está comprometida con el negocio y tiene las capacidades para llevar el negocio al futuro. Pero hay casos en donde solo por el simple hecho de que es un heredero, se cree que ya está listo para manejar la gerencia general. Esa es una trampa. Segunda, confundir lazos de afecto con lazos contractuales. Por ejemplo, estaba trabajando con una empresa familiar que se dedica a la inmobiliaria y el gerente comercial es uno de los hijos y el hijo llegaba tarde, el hijo no cumplía sus metas, no presentaba sus informes, no hacía las diligencias debidas de acuerdo al puesto y se aprovechaba de que era hijo, de que era familia, de que era hijo de los fundadores. Entonces ahí se estaba confundiendo el lazo de afecto, el lazo de que soy tu hijo, por un lazo contractual, en donde en ese momento en la empresa no eres hijo, en la empresa eres colaborador, eres jefe comercial, cumples una función, te pagan un sueldo por cumplir esa función. Bien, ¿qué más? Confundir la remuneración por el trabajo con las necesidades familiares, necesidades propias. ¿Cómo es eso? Estaba trabajando con un negocio familiar, te doy un ejemplo, y hablamos de una empresa de producción de alimentos deshidratados y la hija la ascendieron a un puesto de jefatura. Ella tenía cierto tiempo en el negocio, pero los puestos de jefatura, yo estaba mirando su finanza del negocio, así que conozco cuánto eran los pagos a los jefes de esa empresa, tenían en promedio entre 2.000 a 3.000 soles más bonos, ¿correcto? Pero a la hija, por el tema de sus necesidades personales y porque es la hija del fundador, llegó a negociar con el papá para que a ella le pongan un sueldo de 5.000 soles. Por encima de todos los otros colaboradores que están en su mismo rango. Dime, ¿crees que los colaboradores, los demás de los otros puestos similares, no se van a enterar que ella está ganando más? Cuando ellas se enteren que ella está ganando más que ellos, no tiene tanta experiencia como ellos, y posiblemente eso genere un clima tóxico, un clima laboral que no va a ser bueno y puede bajar el rendimiento de los colaboradores. Otra trampa es retrasar la sucesión. Hay empresarios familiares que son cabeza de su familia, son cabeza de su empresa familiar y hicieron bien para crear el negocio desde cero, empezar un negocio desde cero, pero no quieren soltar el timón del barco, no quieren soltar el timón del barco, quieren estar en el negocio hasta que cumplan 100 años, incluso hasta que ya no puedan respirar, quieren seguir manejando el negocio, pero eso es un gran error. Retrasar la sucesión es un gran error. Tenemos que los empresarios familiares exitosos, los que saben que en sí las personas pasan, pero la empresa continúa, la empresa trasciende, saben que ellos tienen que generar una sucesión planificada para que así puedan tener un orden en el negocio y también en la familia. Y por último, pensar que no se cometen algunos de estos errores. Todos hemos pasado por todas las empresas familiares han pasado por alguna de esas trampas. Acá te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Vega Sicilia es una bodega de vinos que maneja también el grupo Eulen, también de España. El grupo Eulen es un conglomerado de servicios empresariales, servicios generales. ¿Qué pasa con esta empresa, con este grupo familiar?
hace más de 10 años están en conflicto los hermanos, son 7 hermanos. Están en conflicto familiar, el fundador falleció hace más de 10 años y los hermanos están en una pelea por el poder impresionante, en donde crean empresas para sacar a una hermana, la otra hermana los demanda al hermano porque no han pagado dividendos, porque no había utilidades, porque no se están presentando los informes financieros correctos, y han pasado 10 años y siguen con los conflictos actuales. Y no hay un horizonte en donde acaben. Bien, tenemos acá también Galletas Gulón, que también, a pesar del conflicto, ya va a pasar a la quinta generación. Es una empresa también que ha tenido una serie de conflictos impresionantes. Puenis Farmacéutica es una empresa alemana, un laboratorio farmacéutico, donde el dueño era uno de los hombres más ricos de Alemania en el año 2008, 2009. Pero ¿qué pasó? Hubo una serie de movimientos empresariales que perjudicaron a todo el negocio. ¿Quién hizo ese movimiento? El fundador. El fundador invirtió en negocios riesgosos y llegó a tener una deuda, ojo, una deuda de entre 8.000 a 16.000 millones de euros. No estoy hablando de millones, sino de más de 1.000 millones, de 8.000 a 16.000 millones de euros esa deuda. Tanto fue la presión que tuvo las deudas, los movimientos empresariales incorrectos en este grupo familiar y también la presión de la familia en el fundador, que el fundador de esta farmacéutica se terminó suicidando. Es un poco terrible esa noticia. Y acá tenemos también un grupo importante en nuestra historia empresarial peruana, el grupo AGE, pero muchos no saben que inicialmente no se llamaba así, ¿no? Inicialmente era un conglomerado más grande, el grupo AGE de los Añaños Gerí, y por el otro lado está la Industria San Miguel. Industria San Miguel de Jorge, el otro de Miguel Ángel Añaños, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué son dos empresas? ¿Por qué no una sola? ¿No? Ustedes tal vez se han dado cuenta cuando han ido a algún supermercado y ven un producto de cola real o de cielo, a veces tienen logos diferentes. No es que se han equivocado el equipo de marketing, sino que una cola real es de AGE y otra cola real es de Industria San Miguel. Un cielo es de AGE y otro cielo es de Industria San Miguel. Pero ¿qué pasó? El creador de la fórmula, Jorge, el creador de la fórmula de la cola real, y con su hermano, Miguel Ángel, que es el administrador, el líder, el técnico en administración, tuvieron una serie de diferencias de opinión de cuál era el futuro del negocio. Uno de ellos, el creador de la fórmula de la cola real, quería irse hacia el sur, quería conquistar más mercado en el sur del Perú. Pero el líder, el gerente general, no quería ir quería ir hacia el norte. Quería irse hacia Ecuador, quería irse hacia la selva, quería irse a Venezuela. ¿Por qué? Porque él quería agarrar los beneficios tributarios de tener negocios en esas zonas. Y al final terminaron separándose, terminaron en conflicto, no se llegaron a hablar por muchísimos años. Hoy en día ya han vuelto a retomar conversaciones, ya llevan en paz las cosas e incluso han decidido en su protocolo familiar, eso es algo que vamos a hablar después, el protocolo familiar, ellos se han compartido mercados. Por ejemplo, Industria San Miguel está en Chile, está en Brasil, está en Argentina, y AGE está hacia el norte, está en Colombia, está en México, está en Asia. Ellos han llegado a un acuerdo en donde el país que llega a una de estas empresas, el otro no ingresa para que no hagan problemas. Y se reparten la licencia de la marca Cola Real, Cielo y otra marca que no me acuerdo bien. Entonces, esa es una forma de resolver conflictos dentro de las empresas familiares, pero ellos han tenido la suerte de lograr resolverlos. Hay empresas como las que he mencionado que han terminado con conflictos que hasta el día de hoy no se pueden arreglar. Bien, pero esto pasa si es que no logramos el equilibrio dentro de nuestra empresa familiar. Para todo ello debemos profesionalizarla. Y para ello vamos a seguir dando charlas a través de CAMES, de empresas familiares, cómo profesionalizar una empresa familiar, cómo es el gobierno de una empresa familiar, la sucesión dentro de una empresa familiar. Bien, si tienen alguna consulta pueden ir haciéndola para poder responderla. Acá en el Facebook han puesto, Sonia, ¿a qué se debe por falta de asesoramiento o de compromiso por parte de los integrantes de la familia? La desaparición, me imagino, te refieres, Sonia. Ya lo hemos visto, son varios los factores.
la autocracia, el nepotismo, la falta de profesionalización, la falta de la planificación de la sucesión, el estancamiento estratégico, la falta de innovación, la resistencia al cambio. Son muchos factores que afectan a la empresa familiar, pero sobre todo porque conflictos familiares terminan impactando negativamente en el negocio. Bien, si hay alguna consulta pueden hacerla, si no, yo encantado de haber compartido este tiempo con ustedes. Mi nombre es Gerson Hernández, vamos a seguir brindando estos webinars. Cualquier consulta pueden hacer directamente a los coordinadores de CAMES. Bien, un encantado y nos vemos en un próximo webinar. Cuídense mucho. Hasta luego.